C3. Hoy estalló la primavera, donde hace 50 años el hombre aprendió la destrucción nuclear. Estados Unidos abre embajada en Vietnam. La reconciliación tiene escritorio en Hanoi. En Medio Oriente y en Chechenia continúan los diálogos, a medias. Generales serbios desestabilizan al líder Karadzic. Musulmanes y judíos, la paz ni en la oración. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Muchos expertos consideran que en la conmemoración de los 50 años de la bomba atómica de Hiroshima hubo más palomas que esperanzas de pacificación. Japón también pronunció hoy su mea culpa y aprovechó la ocasión para formular un llamado contra la carrera nuclear. Mazda, en el camino de la civilización. Que la muerte se convierta en vida y que las armas se vayan al olvido. Este fue el gran lema con el que la ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró hoy el 50º aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica. A la vez, 1.500 palomas desplegaron su vuelo al viento y las autoridades niponas manifestaron su compromiso por eliminar todo tipo de armas nucleares. El dulce olor del incienso impregnó el Parque de la Paz de Hiroshima, cuando los 13.000 invitados sentados y decenas de miles de observadores guardaron un minuto de silencio, mientras una campana sonaba justo a las 8:15 de la mañana, exactamente en el momento en que el mundo entró en la era nuclear. El motivo de la ceremonia tomó más importancia debido a las recientes pruebas nucleares de China y a la decisión de Francia de reanudar los experimentos nucleares este año. Justo hoy, hace 50 años, la ciudad de Hiroshima era un campo de desechos aplanado y devastado, donde 140.000 personas murieron con el impacto o por las enfermedades generadas por la radiación en los años siguientes. Mazda, en el camino de la civilización. El aniversario de la devastación de Hiroshima fue una coyuntura apropiada para que muchos grupos ambientalistas en el mundo protestaran también contra la decisión de Francia de reanudar sus pruebas nucleares. Entre tanto, Australia y Nueva Zelanda intensificaron sus ataques contra la actitud francesa. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Con motivo del 50º aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, las protestas en contra de la reactivación de los ensayos nucleares tomaron lugar hoy en Nueva Zelanda y Australia. Hoy zarparon los primeros botes de una flotilla internacional desde la ciudad de Auckland hacia el atolón de Mururoa, lugar donde los franceses piensan realizar las pruebas atómicas. El primer ministro neozelandés, Jim Bolger, expresó en un discurso dirigido a los participantes que esta celebración del genocidio nuclear es con el propósito de hacer recapacitar de alguna forma a países como Francia y China del reinicio de estos juegos peligrosos. De otro lado, en Cime y en Canberra, unas 17.000 personas marcharon enfrente de las embajadas francesas con pancartas que acusaban al presidente francés Jacques Chirac de asesino ambiental. Sin embargo, Francia argumenta que los ejercicios nucleares son seguros, tanto para la gente como para el medio marino. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. El secretario de Estado norteamericano Warren Christopher negó hoy que el restablecimiento de relaciones con Vietnam sea parte de un esfuerzo por neutralizar las crecientes tensiones con China. Gran expectativa ha despertado esta reconciliación diplomática y comercial. La bandera estadounidense ondeó hoy por primera vez en 20 años durante la inauguración de la embajada de este país en la capital vietnamita. El secretario de Estado Warren Christopher se reunió con el jefe del Partido Comunista Vietnamita, Don Muoi, pasando al olvido el amargo recuerdo de la guerra. Christopher reiteró la decisión de investigar el paradero de 2.200 estadounidenses
desaparecidos desde la guerra de Vietnam y el deseo de instaurar relaciones comerciales entre los dos países. Pero los miembros de la comunidad financiera de Estados Unidos no están muy optimistas porque sus inversiones siguen detrás de las de los vecinos asiáticos de Vietnam. Las inversiones norteamericanas en Vietnam se mantienen alrededor de los 560 millones de dólares, lo que hace a los Estados Unidos el octavo mayor inversionista en el país asiático. Sin embargo, Hanoi espera que este total aumente en forma considerable a partir de ahora. Este acuerdo comercial es el primer paso hacia una economía más integrada, algo que desean los empresarios de ambas partes, quienes creen que se puede hacer fortuna en este mercado emergente. Una esperanza no del todo confiable surgió para los familiares de los rehenes occidentales que permanecen en Cachemira. Se conocieron las fotos de 2 de los secuestrados. El grupo separatista de la región de Cachemira, Al-Faran, mostró hoy las fotos de 2 de los extranjeros secuestrados que se encuentran gravemente heridos. En la foto se ven las heridas del ciudadano británico Kate Mangan, ocasionadas durante un enfrentamiento entre el grupo guerrillero y el ejército hindú. Igualmente, se divulgó un cassette donde se escucha la débil y entrecortada voz de uno de los secuestrados, donde solicita ayuda médica, ya que los 2 heridos se encuentran en estado crítico, debido a la pérdida de sangre y a que tienen las piernas rotas. El grupo guerrillero afirmó que los turistas morirán si el ejército hindú no libera 15 de sus miembros retenidos en cárceles hindúes. De otro lado, en las estalagmitas de la caverna de Armanat, miles de hindúes oraron en homenaje a los secuestrados. El lugar estaba fuertemente custodiado debido a las amenazas de Al-Faran de volar el sitio. Pero lo más preocupante es la apatía del gobierno hindú y los pocos esfuerzos de la comunidad internacional para mediar por una pronta liberación de los 5 turistas. La tirantez entre fieles musulmanes y judíos llevó este domingo a las autoridades israelíes a cerrar el célebre Templo del Monte. Autoridades israelíes cerraron hoy en la ciudad de Jerusalén el Templo del Monte para todos los turistas, con el fin de evitar enfrentamientos posteriores entre musulmanes y judíos, luego de que 4 fieles israelíes fueran desalojados por un grupo de musulmanes cuando se encontraban orando. Mientras tanto, miles de israelíes se congregaban en el Muro de los Lamentos para conmemorar la festividad religiosa de la destrucción de antiguos templos judíos en Babilonia y Roma. El Templo del Monte, donde hoy existe la mezquita Al-Ausha y anteriormente hubo templos hebreos, es el tercer lugar sagrado del Islam y precisamente allí es donde más se ora, aunque la fraternidad entre orientales sea por ahora un lejano sueño. Al mismo tiempo, un grupo de judíos se reunieron frente a la casa del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, para demostrar su oposición frente a los acuerdos de autonomía territorial y política con el jefe de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. La OLP expresó hoy su escepticismo alrededor de la próxima reunión entre el canciller israelí Shimon Peres y el líder de los palestinos, Yasser Arafat. El jefe de la OLP, Yasser Arafat, y el canciller israelí Shimon Peres se preparan para una próxima reunión en la que esperan apurar el ritmo de las conversaciones, que van a paso de tortuga. Un funcionario israelí declaró que ambas partes ya acordaron el traspaso de 40 poderes civiles en Cisjordania para fin de año y que esperaba el retiro de las tropas israelíes de los centros poblados árabes a partir de noviembre. Por su parte, funcionarios de la Organización para la Liberación Palestina están escépticos respecto al avance de las conversaciones. Arafat y Pérez se reunirán en el centro turístico de Taba, en la parte egipcia del Mar Rojo, para discutir los temas que los dividen, los arreglos de seguridad en Cisjordania, la condición del pueblo de Hebrón, los derechos sobre el agua y otros puntos. La necesidad de celebrar esta reunión es cada vez más apremiante, puesto que si no se logran acuerdos eficaces, los palestinos no podrán celebrar elecciones, y ya que se comprobó que si las reuniones no se efectúan entre mandos altos, no hay avances. Rusia y Chechenia mataron al tigre de la guerra y ahora no saben qué hacer con el cuero de la paz. De momento persisten obstáculos que han llevado a la congelación del diálogo. El principal negociador de los rebeldes chechenos en las conversaciones de paz con Rusia dijo hoy que el tema de la situación política de Chechenia sería dejado de lado hasta después de las elecciones en la región. Negociadores rusos y chechenos firmaron la semana pasada un acuerdo militar para poner fin a más de 7 meses de combates, pero hoy continúan los enfrentamientos y rebeldes chechenos mataron a un soldado del Ministerio del Interior ruso y una cárcel temporal en Grozny recibió duros ataques en la madrugada de hoy. Mientras tanto, el presidente ruso Boris Yeltsin dejó claro en un discurso transmitido por televisión el pasado jueves que Chechenia seguirá perteneciendo a Rusia. Pero todo parece indicar que los chechenos están dispuestos a ceder ante la exigencia de Moscú de que el tema de la condición política debe ser decidido solo después de las elecciones, haciendo énfasis en que la meta independentista sigue vigente. Croacia dijo hoy que el enclave rebelde serbio de Krajina fue arrasado en un relampagueante asalto que dejó sin posibilidades de reacción a los serbios. Krajina ya no existe.
afirmó hoy un portavoz del Ministerio Croata de Defensa. Los sectores norte y sur del principal enclave de los separatistas serbios en el sur de Croacia fueron tomados por el ejército croata en una rápida operación que completó 3 días. Operación Tormenta, nombre con el que se conoce la ofensiva croata, ya capturó Kanin, la capital de los rebeldes serbios, y Petrinja, una ciudad ubicada a 50 kilómetros al sudeste de Zagreb. Hoy los efectivos croatas continuaron su avance por poblaciones con mayoría serbias desde hace cientos de años, apoderándose también de una estratégica base aérea y de un balneario turístico. Luego de este contundente avance croata, un éxodo de refugiados serbios en Croacia se desplazan hacia Bosnia. Se calcula que unas 120.000 personas están huyendo de los ataques, en lo que podría ser el mayor éxodo en los 4 años de la guerra en la ex-Yugoslavia. Según expertos, la caída de Krajina, al contrario de lo que se piensa, podría fortalecer al ejército serbio-bosnio al aumentarse el número de efectivos. Sin embargo, se espera que estas circunstancias, por trágicas que sean, aporten una nueva base para una salida negociada. Cable procedente de Ciudad de Panamá. Las esposas e hijos de los obreros panameños que el viernes iniciaron una huelga indefinida en rechazo a un proyecto de reformas laborales anunciaron hoy que mañana realizarán una marcha para exigir la liberación de más de 300 trabajadores detenidos. Bueno, el gran damnificado de los últimos acontecimientos en los Balcanes, a propósito de la nota que veíamos anteriormente, es Radovan Karadzic, quien hoy recibió un tajante rechazo de sus propios exdirigidos. El presidente de la autoproclamada República Serbio-Bosnia, Radovan Karadzic, no solo está enfrentando la difícil situación de los ataques croatas. Hoy los 18 generales de mayor antigüedad en el ejército serbio-bosnio no aceptaron a Karadzic como el comandante de las Fuerzas Armadas y juraron lealtad al general Rado Mladic. Ayer, luego de que Karadzic anunciara su deseo de relevar del mando a Mladic, los generales del ejército serbio-bosnio realizaron una reunión de emergencia en la ciudad de Banja Luka, en el norte de Bosnia, desde la cual emitieron un comunicado. Los generales del ejército serbio-bosnio han decidido llevar a cabo las órdenes del comandante del Estado Mayor, Rado Mladic. La sublevación de los generales rebeldes serbio-bosnios ha sido la mayor amenaza contra Karadzic en los 3 años de gobierno en tiempo de guerra. Esta revuelta se originó luego de que Karadzic culpara a los generales, incluyendo a Mladic, por las derrotas frente a las fuerzas croatas. También hoy en Mundo 3. Goicochea, del arco al lente de las cámaras. En el suramericano de cadetes, Colombia le madruga al triunfo. Cuba, 30 años bajo el embargo de Estados Unidos. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. La cubana Niurka Montalvo sacó la cara hoy por América Latina en el Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Suecia. Vamos con más noticias de este importante hecho deportivo. Donovan Bailey, canadiense, al ganar la final de los 100 metros hoy en el Mundial de Atletismo, revivió momentos de gloria para su bandera en la distancia después de la racha ganadora de Carl Lewis y el último triunfo del británico Linford Christie en 1993. El italiano Michele Didoni logró el título más importante de su carrera al convertirse en campeón mundial de marcha en Gotemburgo. El español Valentín Mazana fue segundo. Nuestro representante Héctor Moreno obtuvo un honroso 13º lugar, siendo el primer latinoamericano. Antes de presentar la siguiente nota, me voy a permitir leer este cable fechado en Gotemburgo, donde se realizan los mundiales de atletismo. Dice: el cubano Javier Sotomayor clasificó cómodo hoy, al igual que el colombiano Gilmar Mayo, para la final de salto de altura masculino que se disputará el martes. Recordamos que clasifican en cada uno de los grupos los 12 primeros corredores. En este evento se ha extrañado a Carl Lewis, el gran atleta estadounidense que no pudo competir por afrontar una lesión. El velocista estadounidense Carl Lewis confirmó hoy su retiro del Mundial de Atletismo que se celebra en Suecia. Lewis fue rey durante los mundiales del 83, 87 y 1991. El deportista ha dicho hoy en rueda de prensa que retornará a su país el miércoles, aunque los periodistas especulan con su participación en la carrera de relevos 4%. Ya venimos con tenis masculino. La tenista española Conchita Martínez se adjudicó hoy el torneo clásico Toshiba, que repartió $430.000 en premios al derrotar en la final a la estadounidense Liza Raymond. El tenista español Alberto Costa, sobre polvo de ladrillo, derrotó en su casa al austriaco Thomas Muster en el abierto de ese país.
Munster había vencido en 8 finales disputadas en su suelo, mientras para el español fue la primera victoria en torneo de su carrera. Corinthians derrotó hoy al Palmeiras 2-1 en tiempo suplementario y se adjudicó el Campeonato de Fútbol Paulista de Brasil. Enseguida tenemos información de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Atlanta 96 es el lugar de la cita para conmemorar el centenario de las Olimpiadas modernas. Esta ciudad, reconstruida después de la fiera guerra civil, va estando a punto para la versión 26 de los Juegos Olímpicos. Acá la llama arderá, pero entre tanto es la hora del mejor esfuerzo. La mascota ya está disponible al público. Las camisetas, los botones, las cachuchas y los relojes para quienes quieren un recuerdo del espíritu olímpico. Cuando los Juegos comiencen, las agencias turísticas y los hoteles serán inmensamente ricos y en estas modernas torres no habrá espacio para quienes no lo garanticen desde hoy. Las boletas para natación, atletismo y gimnasia femenina empiezan a ser solicitadas. El mundo deportivo ya vive el sueño de Atlanta 96. Primero antipenal, después porque se comía amagues infantiles, una pena, y ahora modelo. De acuerdo con algunas mujeres exigentes en la materia, el Goico tiene su pinta. Bel y Duda, futbolistas, ambas atacantes, modelos bellísimas, una en Brasil y otra en Verona, Italia. El arquero, atajador que estuvo en Colombia, Goicochea, el de finísimos movimientos y felinos para hacer la historia del fútbol de su país. Italia le recuerda por ahogar su grito de alegría y Argentina por inventárselo y en general el fútbol por atajar lanzamientos desde el punto penal. Ahora su imagen, hecha de sudor, será recordada por fina y elegante en su nuevo rol de modelo. A ver, Alberto, ¿usted cree que los hinchas del Cúcuta deberían hacer huelga de hambre por el descenso de su equipo? Bueno, eso parece descabellado, sin duda, ¿no? Pero fíjese, en España, concretamente en la localidad de Rociana, en un condado español, unos 100 simpatizantes del Sevilla están en huelga de hambre porque su equipo favorito, el de esta localidad, Sevilla, bajó a la tercera división debido a problemas administrativos. Plata. Bueno, sin más comentarios, en la siguiente crónica, el periodista Andrés Ríos comprobó que al que madruga, algún cadete le ayuda. Fueron los griegos quienes practicaban los ejercicios militares como un vehículo para exaltar el cuerpo. Hoy, muchos siglos después, esta disciplina o arte se mantiene. Y en el 14º Festival Suramericano de Cadetes, Colombia viene cumpliendo un papel tan destacado que ya se le considera una potencia. Pero para ser los mejores, así sea en un deporte, la disciplina debe ser más rigurosa. El despertar para los cadetes colombianos es acompañado por la oscuridad del prematuro amanecer de las 5 de la mañana y también por la pereza. Pero a diferencia de cualquier despertar dentro del ejército, hoy hay un aliciente. Hay que defender la patria, pero no en el campo de batalla o en una guerra, sino en las pruebas deportivas. ¿No amanecer que puede traernos triunfos? Si Dios nos ha preparado, podemos lograr nuestras metas y considero que hoy tendremos buenos resultados. El baño va con los ingredientes militares tradicionales, afeitada rápida y un buen chorro de agua fría para estar despiertos, para luego vestir los colores nacionales y disponerse a desayunar algo ligero, donde se comparte la mesa con chilenos y brasileros. En los buses, la ansiedad por competir se refleja en los cadetes, quienes intentan obviar la estricta seguridad con un bonito duelo de banderas. Todo está dispuesto, la piscina, los obstáculos, las delegaciones, pero el trabajo psicológico es vital y la concentración debe servir para saber que ante todo se compite por un país, sin olvidar los principios de un cadete. Para ser un cadete tiene que tener varias... es un honor muy grande para una persona ser cadete en Brasil. Es una experiencia muy agradable, puesto que a mí es la única vez que puedo representar a Colombia, entonces es una experiencia muy chévere. Deportista militar ser uno más disciplinado que un cadete normal, porque usted tiene que cumplir con su parte académica, con su parte de entrenamiento táctico, con su parte de entrenamiento físico y con su parte ya de entrenamiento netamente para el rendimiento como deportista. Y es en la competencia donde el espíritu deportivo se refleja en el ánimo, el consuelo, el triunfo o la derrota, para luego rescatar la esencia del deporte, la unión de grupo, engalanada por ese grito que pone los pelos de punta a cualquiera. ¡Colombia, Colombia, Colombia! Cable noticioso procedente de Filipinas. Ladrones han profanado decenas de tumbas y robado las rodillas de los muertos por estimar que tienen poderes para adormecer a sus víctimas potenciales
dijo hoy la policía en esta ciudad del centro de Filipinas. Se refieren a la ciudad de Bacolod. A continuación, el resumen noticioso de la semana que hoy concluye. El presidente ruso Boris Yeltsin aprobó un acuerdo para poner fin a las hostilidades en Chechenia, pero insistió en que los grupos rebeldes se desarmaran antes de que se retiren las tropas rusas de la región separatista. Yeltsin, quien hizo sus comentarios en un informe grabado a la nación, dijo que Chechenia debería tener sus propios órganos legítimos de poder, pero aclaró que no habría ninguna posibilidad de permitir la separación de la región. Yeltsin lucía de buena salud y no mostraba ningún efecto visible del leve ataque al corazón que sufrió el mes pasado. El informe se grabó en el sanatorio donde se recupera el mandatario ruso. Las autoridades advirtieron sobre más tormentas violentas en el área del noreste de China, afectada por las inundaciones, mientras las tropas trabajaban para reforzar los diques y distribuían granos a cientos de miles de personas que han quedado sin casa. Las peores inundaciones desde hace un siglo en las provincias de Liaoning y Jilin han comenzado a disminuir, pero los meteorólogos han pronosticado más lluvias torrenciales. Los cálculos iniciales indicaban que había 60 muertos o desaparecidos a lo largo del crecido río Unge. Expertos de los Estados Unidos investigan el sitio de la masacre perpetrada por Khmer Rojo, que posiblemente fue uno de los mayores lugares de ejecución en Camboya. El sitio en las afueras de Phnom Penh es conocido localmente como Saladamak, una antigua escuela normal situada a 28 kilómetros al suroeste de Phnom Penh, a orillas del lago Ton Bay, un popular centro turístico. El equipo estadounidense investiga los crímenes cometidos durante el régimen del Khmer Rojo entre 1975 y 1978. El secretario de Estado norteamericano Warren Christopher, quien sostuvo conversaciones con su colega japonés, el ministro de Relaciones Exteriores Yonei Kono, dijo que las dos naciones habían logrado importantes progresos en sus relaciones económicas. Christopher también elogió a Kono por su actitud constructiva durante las negociaciones. Kono añadió por su parte que pese a las dificultades, seguían trabajando por mejorar las relaciones. El Congreso de Estados Unidos aprobó por una abrumadora mayoría ordenar al presidente Clinton que ponga fin a la participación de esta nación en el embargo de armas a Bosnia, pero la Casa Blanca dijo que Clinton vetará la medida para salvar la misión de paz de las Naciones Unidas. La Cámara de Representantes aprobó el mandato por 298 votos a favor y 128 en contra. La medida le ordenaría a Clinton poner fin a la participación de Estados Unidos en el embargo de armas si las fuerzas de paz de las Naciones Unidas salen de Bosnia o 12 semanas después de que el gobierno bosnio les pida que salgan. Las Fuerzas Armadas cubanas emplazaron una unidad antiaérea que apunta hacia el norte en el malecón de La Habana para impedir posibles incursiones ilegales de aviones procedentes de Estados Unidos, se informó hoy. A propósito, el presidente Castro lideró la marcha contra el bloqueo norteamericano que ya completó 3 décadas. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. Miles de cubanos salieron hoy a las calles para protestar contra el embargo estadounidense, un año después de los disturbios de 1994, pese a una lluvia torrencial que empapó a la mayoría de los participantes, demorando el inicio del recorrido desde el malecón. El presidente Fidel Castro manifestó en su discurso al país que su nación luchará 100 años, si es necesario, para resistir la amenaza de Estados Unidos, reflejada en el embargo económico que mantiene a la isla y que ya completa 30 años. La multitudinaria manifestación también le permitió decir al presidente cubano sobre el patriotismo y espíritu revolucionario que demostró el casi medio millón de personas que desfilaron por las calles de La Habana. Si estos elementos extremistas triunfan y logran no solo el control del Senado, sino el gobierno, significará para nosotros nuevos periodos de peligros, de riesgos y bloqueos, agregó Castro ante la acuciosa multitud. La manifestación, una de las más grandes en los últimos años y organizada con precisión militar, estuvo resguardada por un enorme operativo de seguridad para evitar posibles disturbios callejeros como los de hace un año. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. Se complica la situación de muchos beneficiarios de los programas alimenticios de las Naciones Unidas en Guatemala. Unos 20.000 refugiados guatemaltecos corren el riesgo de ser excluidos del programa de alimentación de las Naciones Unidas en febrero de 1996. Aunque el programa es responsable de ofrecer cerca de $1 millón al año, todavía hay unos 40.000 refugiados necesitados en los campos de Quintana Roo y Campeche, cuya ayuda financiera fue suspendida cuando se les entregaron algunos terrenos para cultivar la tierra a cambio de dinero. Aquellos que se verían más afectados son los refugiados de Chiapas,
ya que no tienen acceso a esta tierra y dependen totalmente del programa. Mientras tanto, otras 2 organizaciones están tratando de convencer al Programa Mundial de Alimentos para extender el plazo para que los refugiados en Chiapas puedan recibir la ayuda por un poco más de tiempo. Al cumplir sus 2 primeros años de gobierno, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada reafirmó hoy el empeño de transformar a Bolivia y extraerla del atraso, la dependencia y el analfabetismo. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a la mitad de su prometido camino hacia una nueva Bolivia económicamente vigorosa y socialmente más justa. El jefe de Estado, un empresario de 65 años, concluye los primeros 2 años al frente de un gobierno surgido en 1993 con el 35% del apoyo ciudadano y promovido electoralmente como la opción del cambio. A medio camino, sus seguidores y críticos le reconocen como principal acierto político haber consolidado una participación popular con la que se propuso distribuir la pobreza entre los casi 7 millones de habitantes y exigua renta nacional de 6.000 millones de dólares. Pero algunos propios y muchos extraños le endilgan como su peor desacierto político el hecho de que Bolivia celebre hoy sus 170 años de vida independiente bajo estado de sitio. Restricciones a determinadas garantías y derechos constitucionales imperan desde el 18 de abril y se prolongarán hasta el 16 de octubre en virtud de la extrema medida constitucional que su gobierno dijo haber adoptado forzosamente ante la amenaza de una conmoción interna. Transcurridos sus 2 primeros años de mandato, la absoluta mayoría de los bolivianos permanece a la expectativa de los beneficios del crecimiento, del empleo, de la educación y de la salud que prometió al asumir el poder con su denominado Plan de Todos. El reciente encontronazo entre el Poder Ejecutivo y el general Pinochet demuestra que en Chile el fantasma de la bota militar no está tan atrás como se pensaba. Donde manda capitán no manda marinero, pero en Chile, mientras el presidente Eduardo Frei pide al general Augusto Pinochet que trabaje en un clima de moderación, el ejército se queja y realiza manifestaciones de protesta. Y es que según los expertos, hoy no se sabe quién lleva la batuta en esta nación. Las tensiones cívico-militares desatadas en Chile a raíz del fallo de la Corte Suprema en contra del ex jefe de la Policía Secreta, Manuel Contreras, y el brigadier Pedro Espinosa han generado una grave crisis, dejando entrever que aún persiste gran poder de parte de las fuerzas militares. De esto se desprende lo que yo podría denominar como una especie de equilibrio inestable entre poder civil y poder militar. El poder civil gobierna y administra, pero el poder militar conserva aún poder en gran cantidad en situaciones límites. De modo que cuando hay tensiones o situaciones límites es el poder militar el que aún decide, como acaba de evidenciarse en el episodio de los cheques del hijo de Pinochet. Pero el mayor problema que se afronta no es la efectividad de los civiles sobre los militares, sino qué garantía se le da al ejercicio de la democracia, ya que nadie descarta que el marinero quiera regresar a su antiguo cargo. Los mercados financieros ecuatorianos estarán atentos al reinicio de las sesiones del Congreso Nacional, que deberá decidir entre un juicio político al vicepresidente del país o aprobar medidas económicas urgentes. En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana serán noticia en el mundo. La paz en el Medio Oriente continúa por los aires. El pasado 25 de julio debió vencer el plazo para el acuerdo entre Israel y la OLP para la expansión del gobierno autónomo de Palestina. Pero un comité palestino-israelí, así como los disturbios constantes, no han permitido el avance de las conversaciones. Sin embargo, se tiene previsto que para mañana, 7 de agosto, los delegados de las partes reanuden las conversaciones sobre la autonomía palestina en Cisjordania, que tienen lugar en el pueblo Eilat, en el sur de Israel. Para el próximo miércoles 9 de agosto se llevará a cabo en Nagasaki la conmemoración del 50º aniversario de la bomba atómica que hizo explosión en esta ciudad. Hoy los argumentos para explicar las acciones de los norteamericanos no terminan por convencer al mundo. Que la bomba fue lanzada para amedrentar a los rusos que estaban a punto de entrar en el conflicto, para desalojar a 2.1 millones de japoneses de territorio chino o justificar el gasto de 2.000 millones de dólares en el artefacto, son algunas de las explicaciones que todavía rondan de boca en boca histórica. Y para el domingo 13 de agosto se realizarán en Haití la segunda ronda de las elecciones legislativas. El Consejo Provisional de Elecciones decidió retrasar las elecciones en 21 comunas de todo el país, donde la designación, el pasado 25 de junio, de 41 legisladores y autoridades locales no se llevó a cabo debido a la destrucción de los documentos. Los observadores internacionales han manifestado que estos primeros errores cometidos durante los comicios se debieron a la inexperiencia y la desorganización, pero esto no favoreció a ninguna agrupación política. Mundo 3,
las noticias internacionales en profundidad. En los años siguientes. Mazda, en el camino de la civilización. El aniversario de la devastación de Hiroshima fue una coyuntura apropiada para que muchos grupos ambientalistas en el mundo protestaran también contra la decisión de Francia de reanudar sus pruebas nucleares. Entre tanto, Australia y Nueva Zelanda intensificaron sus ataques contra la actitud francesa. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca. Profundidad. Buenas noches. Muchos expertos consideran que en la conmemoración de los 50 años de la bomba atómica de Hiroshima hubo más palomas que esperanzas de pacificación. Japón también pronunció hoy su mea culpa y aprovechó la ocasión para formular un llamado contra la carrera nuclear. Mazda, en el camino de la civilización. Que la muerte se convierta en vida y que las armas se vayan al olvido. Este fue el gran lema con el que la ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró hoy el 50º aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica. A la vez, 1.500 palomas desplegaron su vuelo al viento y las autoridades niponas manifestaron su compromiso por eliminar todo tipo de armas nucleares. El dulce olor del incienso impregnó el Parque de la Paz. C3. Hoy estalló la primavera, donde hace 50 años el hombre aprendió la destrucción nuclear. Estados Unidos abre embajada en Vietnam. La reconciliación tiene escritorio en Hanoi. En Medio Oriente y en Chechenia continúan los diálogos a medias. Generales serbios desestabilizan al líder Karadzic. Musulmanes y judíos, la paz ni en la oración. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales de Hiroshima, cuando los 13.000 invitados sentados y decenas de miles de observadores guardaron un minuto de silencio, mientras una campana sonaba justo a las 8:15 de la mañana, exactamente en el momento en que el mundo entró en la era nuclear. El motivo de la ceremonia tomó más importancia debido a las recientes pruebas nucleares de China y a la decisión de Francia de reanudar los experimentos nucleares este año. Justo hoy, hace 50 años, la ciudad de Hiroshima era un campo de desechos aplanado y devastado, donde 140.000 personas murieron con el impacto o por las enfermedades generadas por la radiación.